Bienvenidos al avance del capítulo 42 de la telenovela Hilos del Pasado. Tamara, completamente fuera de sí, muestra una expresión llena de rabia y descontrol que evidencia su pérdida total de calma. En medio de su crisis, Carlos intenta hablarle con serenidad y le sugiere que tome un té para tranquilizarse, pero sus palabras solo aumentan la furia de ella. Tamara le grita que a él no le importa cómo se siente, que todo lo que le ha pasado es culpa suya y que por su culpa el bebé murió. Carlos, tratando de mantener la calma, le responde que aquello fue un accidente, que no diga cosas que no son ciertas y que él jamás hizo nada de lo que ella lo acusa. Aún así, insiste en que fue Tamara quien se lanzó hacia el coche, y no que él la atropellara. Tamara replica que lo hizo porque no soportaba la idea de que él se fuera detrás de Cristina, y que todo ocurrió porque él no cumplió su palabra. Carlos se queda mirándola en silencio, con una mezcla de impotencia y cansancio, sin añadir más palabras a su discusión. Por otro lado, Carolina le ruega a Manuel que no termine su matrimonio, que no lo haga por las palabras de Ramiro, ya que lo único que él busca es hacerle daño. Le explica que Ramiro es una persona enferma que solo la ha hecho sufrir y que le ha causado un profundo dolor. Le confiesa que pasó años deseando no haberlo conocido, que su vida habría sido muy distinta si nunca se hubiera cruzado con él, y que durante su juventud tuvo que enfrentarlo completamente sola. Manuel escucha con atención y le dice que le habría encantado reparar todo ese sufrimiento con su amor, pero que lo que Ramiro le contó es algo demasiado grave, algo que ella nunca le confesó. Le recuerda que siempre estuvo dispuesto a apoyarla, que siempre quiso acompañarla, pero que ella nunca confió plenamente en él. Carolina intenta hacerlo entrar en razón, diciéndole que juntos han logrado muchas cosas, pero Manuel le responde que todo eso solo es material. Que lo que más le duele es descubrir que los años compartidos se construyeron sobre una mentira. Le confiesa que teme encontrar más verdades ocultas, más secretos que ella no le haya revelado. Carolina, desesperada, le pide perdón y le dice que lo necesita, pero Manuel, sin responder, le da la espalda. Ella, entre lágrimas, le suplica que intente ponerse en su lugar, que comprenda lo que siente y que, pese a todo, lo ama, aunque él dude de sus palabras. Le asegura que seguirá allí sin importar lo que decida. En ese momento, Carolina rompe en llanto, pero Manuel solo se acerca para decirle que no puede continuar con aquello, y luego se marcha molesto, dejándola sola, hundida en su dolor. Mientras tanto, Tamara comienza a reírse de una forma que refleja más enojo que alegría. Le dice a Carlos que él siempre hizo lo que quiso, que solo ha pensado en sí mismo y que jamás le importaron los demás. Lo acusa de preocuparse únicamente por su bienestar y le reclama que, ahora que el bebé ya no está, todo cambió para siempre. Le dice que su vida se desbordó, que todo se salió de control en un instante y que nada volvió a ser igual. Carlos se acerca a ella, que está recostada en la cama, y con firmeza le responde que su vida también se desbordó, que él también ha sufrido y que siente un dolor inmenso porque esperaba con ilusión la llegada de su hijo. Pero Tamara rechaza sus palabras y le dice que solo se casó con ella porque estaba embarazada, no por amor, y que ahora que el bebé no existe, él puede sentirse libre y feliz. Molesto, Carlos no responde nada, se da la vuelta y se marcha, dejándola sola, alterada y consumida por la rabia. Por último, Manuel se acerca a su hija Romina para saber cómo se encuentra. Ella le dice que se siente un poco mejor, intentando mostrarse tranquila, pero él explica que solo fue a la casa a cambiarse y recoger algunas cosas, porque ha decidido irse. Romina lo mira sorprendida y le dice que quiere acompañarlo, pero Manuel le responde que no se preocupe, que lo mejor es que descanse. Al oírlo, Romina rompe en llanto y lo abraza con fuerza, rogándole que no se vaya y que no la deje sola. Mientras tanto, Carlos regresa a la agencia, donde Tony, sorprendido, le comenta que por fin volvió. Carlos le responde que solo regresó porque no quiere dejar sola a su madre ahora que se aproximan los nuevos diseños y hay tanto trabajo pendiente. Aclara que su regreso no tiene otro motivo más que el laboral, y Tony, asintiendo, le dice que entonces se prepare para comenzar a trabajar. Manuel desciende las escaleras con su ropa en las manos, mientras Carolina, desesperada, le suplica que no se marche, que se quede con ella. Sus palabras suenan como un ruego lleno de angustia, pero él no se detiene. Desde la mitad de la escalera, la observa fijamente con una expresión de cansancio y firmeza. Le dice que ya no hay manera de continuar, que las cosas llegaron a un punto sin retorno. Luego, con un adiós que suena definitivo, se despide de Carolina y se marcha. Ella se queda inmóvil, mirando cómo se aleja hasta desaparecer de su vista, completamente destrozada, sin saber cómo reaccionar ante la partida de Manuel. En otra parte de la casa, Rebeca entra con decisión a la habitación de Tamara y le dice que necesitan hablar cara a cara. Tamara, agotada, le responde que está cansada y que no quiere discutir, pero su madre no acepta excusas. Con tono firme, le pregunta en qué estaba pensando cuando decidió involucrarse con Leonardo. Tamara se niega a responder y le dice que no va a hablar del tema, pero Rebeca insiste en que lo harán, quiera o no. Molesta, Tamara responde que las cosas simplemente suceden y que no hay nada más que explicar. Entonces Rebeca le advierte que piense bien en lo que ha hecho y le pregunta qué pasará si Carlos se entera. Tamara, sin mostrar remordimiento, le asegura que hará todo lo posible para que él nunca lo sepa.
Indignada por su actitud, Rebeca le deja claro que no quiere volver a ver a Leonardo cerca, y que ese hombre debe desaparecer por completo de su vida. Mientras tanto, Carolina intenta acercarse a Romina para hablar con ella y aclarar la situación, pero su hija se muestra distante y fría. Romina le pide que la deje tranquila, que no la moleste más. Aún así, Carolina insiste y le dice que hará todo lo posible para que Manuel regrese, que no piensa rendirse. Sin embargo, Romina le responde que su padre le contó que se fue por culpa de algo que ella hizo, dejando a Carolina desconcertada. La joven continúa hablándole con dureza, diciéndole que siempre hace cosas que lastiman a la familia. Carolina, herida, trata de explicarle que no es así, que todo lo que ha hecho ha sido por ellos, pero Romina, firme, le dice que cuando se recupere, se irá con su padre. Esas palabras la dejan destrozada, sintiendo que su hija se aleja cada vez más, sin darle la oportunidad de explicarse. Por su parte, Manuel busca a Leonardo para desahogarse y contarle lo que está viviendo. Leonardo lo escucha con aparente interés, pero en realidad aprovecha el momento para manipularlo. Con sutileza, comienza a influir en su pensamiento, diciéndole que debe pensar primero en sí mismo y dejar de preocuparse por los demás. Poco a poco va confundiendo a Manuel, sembrando dudas y debilitando su confianza. Le asegura que es momento de priorizar su bienestar y su futuro, y no seguir cargando con culpas ajenas. Manuel, confundido por la situación, no sabe cómo responder ni cómo interpretar esas palabras que lo empujan a alejarse aún más de Carolina. En la habitación, Tamara le confiesa a Rebeca que lo único que quiere es estar con Carlos, que no puede evitar sentirlo así. Rebeca le aconseja aprovechar el sentimiento de culpa que él tiene para mantenerlo a su lado, pero Tamara le dice que no es tan sencillo, que todo se ha complicado demasiado. Su madre insiste en que no deje pasar esa oportunidad, que es la última posibilidad que tiene para conservar su relación con él. Al mismo tiempo, Leonardo continúa hablando con Manuel y le dice que debe seguir adelante con su vida, dedicándose a la música y a lo que realmente ama. Le aconseja rodearse de personas que lo valoren de verdad, aunque en realidad sus palabras esconden una intención manipuladora. Mientras habla, levanta la mano para llamar la atención de Roberta, simulando casualidad. Sin que Manuel lo note, todo lo que Leonardo hace forma parte de un plan calculado para alejarlo definitivamente de Carolina, aprovechando su fragilidad emocional para manipularlo a su favor. Carolina, sola en su habitación y con el rostro empapado en lágrimas, se deja llevar por los recuerdos más dolorosos de su pasado junto a Ramiro. En su mente reviven las escenas en las que él la maltrataba, la humillaba y la hacía sentirse insignificante. Escucha nuevamente su voz repitiéndole que no valía nada, que era una basura, que no era nadie. Carolina también recuerda que en varias ocasiones intentó defenderse, que trató de no quedarse callada frente a sus ofensas, pero Ramiro siempre terminaba rebajándola aún más, haciéndola sentir completamente derrotada. Esos recuerdos se vuelven tan intensos que no puede contener el llanto. Finalmente, sacude la cabeza con rabia, tratando de apartar ese dolor, y estalla gritando con furia que Ramiro es un maldito desgraciado, liberando toda la impotencia acumulada por el daño que él le causó. Mientras tanto, la superiora le explica a Cristina que el hombre que no pudo asistir ese día faltó porque tuvo un problema familiar y que, por esa razón, no le fue posible presentarse. Cristina escucha con atención, pero su rostro refleja confusión. Le confiesa que no sabe cómo proceder ahora, que se siente desorientada y sin claridad sobre cómo manejar la situación. Aún así, aprovecha para expresar su gratitud hacia el sacerdote Salvador, diciendo que siempre lo ha sentido como un padre, alguien que ha estado presente y la ha guiado en los momentos más importantes de su vida. La superiora asiente con comprensión y le responde que, precisamente, el padre Salvador está en camino y que viene acompañado de Marcos, dejando a Cristina en espera de su llegada, con una mezcla de alivio y expectativa. Por otro lado, Manuel le comenta a Roberta que ha tomado la firme decisión de separarse de Carolina, noticia que deja a la mujer totalmente sorprendida. Sin embargo, Roberta le responde que no tiene por qué darle explicaciones, que no necesita justificar sus decisiones. En ese momento, Leonardo aprovecha para retirarse, dejándolos a solas. Manuel, algo más tranquilo, le confiesa que se siente lleno de tristeza y resentimiento hacia Carolina, que no sabe cómo manejar la situación ni qué rumbo tomar en su vida. Roberta lo escucha con empatía y trata de animarlo, aconsejándole que no se quede atrapado en el dolor y que debe seguir adelante. Le propone que ese mismo día hagan algo distinto para distraerse y despejar su mente. Sus palabras logran reconfortarlo, y Manuel esboza una leve sonrisa, dejando ver que, al menos por un instante, logró sentir alivio. En otro momento, Carlos regresa a casa y se acerca a su madre para contarle con calma todo lo ocurrido con su padre. Carolina lo escucha atentamente, y él, con evidente preocupación, le pregunta qué fue lo que realmente pasó entre ellos, que provocó que las cosas llegaran tan lejos. Entonces, ella le explica que intentó hablar con Manuel en varias ocasiones, que trató de arreglar la situación, pero que él no quiso escucharla ni darle una oportunidad. Aún así, Carlos no queda conforme y le dice que debe haber algo más, algo grave, porque no entiende por qué su padre decidió marcharse de ese modo. Carolina, con voz contenida, le responde que no quiere hablar de ese tema ni entrar en detalles, evitando contarle más de lo necesario.
Carlos nota que su madre está profundamente afectada y, con preocupación, le pide que le diga la verdad, que no puede soportar verla así. Carolina, sin embargo, desvía la conversación y le pide que la ayude con Romina, ya que la muchacha se niega a hablarle. Carlos le explica que su hermana necesita tiempo para asimilar lo ocurrido, que todo ha sido demasiado difícil y que no se resolverá de inmediato. Aún así, le aconseja que se enfoque en una sola prioridad, lograr que Manuel regrese, porque solo así podrá ayudar verdaderamente a Romina. Carolina se queda en silencio, abrumada por las palabras de su hijo, sin saber si aferrarse a la esperanza de recuperar a Manuel o aceptar que lo ha perdido, sintiéndose atrapada entre el amor, la culpa y la incertidumbre. Rebeca le pregunta a Tamara por el paradero de Carlos, pero su hija guarda silencio y evita responderle. Molesta, Rebeca comenta que él fue a visitar a su hermana Romina y agrega con tono de reproche que parece no importarle en absoluto su matrimonio. Tamara, alterada, le responde con ironía que qué quiere que haga, si pretende que lo amarre a una silla para retenerlo. Rebeca le contesta que no se trata de eso, sino de actuar con más inteligencia. Tamara, abrumada, le dice que le está presionando demasiado y que ya no sabe qué más hacer. Sin embargo, Rebeca insiste en que solo quiere que abra los ojos, que sea más consciente de lo que está ocurriendo. Finalmente, Tamara le responde con frustración que está haciendo todo lo posible por recuperar a Carlos, aunque siente que nada de lo que hace es suficiente. Mientras tanto, Ramiro llega a la iglesia lleno de entusiasmo porque desea conocer a Cristina. Apenas entra, busca a una monja y le pregunta directamente dónde está el sacerdote. Ella le explica que el padre no se encuentra en ese momento y que primero debe hablar con él antes de cualquier otra cosa. Al saber que tendrá que esperar, Ramiro comienza a conversar con la monja e intenta manipularla para obtener información. Con aparente curiosidad, le pide que le cuente cómo era Cristina de niña. La monja accede sin reparos y le describe su carácter, su comportamiento y cómo fue su infancia. Ramiro escucha con atención y aprovecha para decir que la madre de Cristina tiene algo importante que contarle. La monja, sin sospechar nada, le agradece su interés y le comenta que Cristina está cumpliendo su sueño de ser modelo, que incluso apareció en la portada de una revista. Esa revelación deja a Ramiro impactado, al darse cuenta de que puede aprovechar esa información para sacar algún beneficio de la situación. En otro momento, Romina le dice a su hermano que no tiene ganas de comer. Carlos, preocupado, le insiste en que debe hacerlo, ya que no alimentarse solo empeorará su estado. Romina, tras un instante de silencio, acepta comer, pero le pide que le cuente cómo van las cosas entre él y Tamara. Carlos le confiesa que ya no quiere seguir con ella, que solo se mantiene en esa relación por el tema del bebé que perdieron. Le explica que la idea de ser padre lo ilusionó profundamente y que, aunque todo terminó mal, no puede evitar sentirse responsable. Luego, intenta volver al tema de la comida, insistiendo en que Romina se cuide. Sin embargo, ella lo interrumpe y le pregunta directamente cuándo piensa dejar a Tamara, dejando claro que busca una respuesta sincera sobre lo que él planea hacer con su vida. Poco después, Cristina entra en la iglesia sin imaginar lo que está por suceder. Ramiro la observa con atención y queda completamente impactado al verla. Su sorpresa es tan grande que se queda sin palabras. Cristina, sin sospechar quién es realmente, se le acerca con amabilidad y le pregunta si él es el señor Marco. Lo que ella ignora es que ese hombre no se llama así, sino que es Ramiro. Mientras ella le habla, él no puede apartar la mirada, completamente asombrado por el enorme parecido que tiene con Carolina cuando era joven. La semejanza lo deja confundido y conmocionado, al punto de no poder reaccionar, quedando atrapado en su asombro al contemplarla. Al mismo tiempo, Carolina, devastada por la situación que atraviesa, busca al padre Salvador para pedirle ayuda. Le cuenta que Ramiro ha vuelto a aparecer en su vida y que su presencia ha destruido su matrimonio, derrumbando todo lo que había construido. Con voz entrecortada, le revela que Ramiro encontró a su hija, la suya y también la hija de Salvador, provocando en el sacerdote una profunda conmoción. Salvador, alarmado, le pide que se calme y le explique exactamente lo ocurrido. Carolina le cuenta que Ramiro le mostró una fotografía de cuando su hija era una bebé y que, al hacerlo, la amenazó, asegurando que no permitiría que siguiera separada de ella. Entre lágrimas, le dice que la foto era, sin duda, la de su hija. Salvador intenta consolarla y le promete que, si todo eso es cierto, enfrentarán juntos a Ramiro y harán lo necesario para averiguar dónde está la muchacha. Sin embargo, Carolina no puede contener el llanto, dominada por el miedo y la angustia de todo lo que está viviendo. Mientras Carolina y Salvador trataban de encontrar una solución ante todo lo que Ramiro estaba haciendo, él se encontraba en el convento conversando con Cristina, haciéndose pasar por un hombre llamado Marco. Durante el diálogo, comenzó a hablarle sobre su pasado y a mencionar recuerdos que hacían referencia a su infancia, diciéndole que él había estado presente en momentos importantes de su vida. Le contó que fue quien la llevó al hospital cuando estuvo a punto de morir y que aún recordaba con claridad todo lo que sucedió aquel día. Ramiro añadió que le alegraba saber que ella había sobrevivido y que ahora estaba bien. Cristina, confundida, le preguntó cuál era su relación con ella, queriendo entender por qué conocía tantos detalles de su vida. Entonces él le respondió que conocía muy bien a su madre.
Al escuchar eso, Cristina, conmovida y sorprendida, quiso saber si su madre aún vivía. Ramiro le aseguró que sí, que su madre estaba viva y que era una mujer famosa y poderosa, lo que dejó a Cristina desconcertada y sin saber qué pensar. Mientras tanto, Salvador intentaba calmar a Carolina, pidiéndole que no se dejara dominar por la desesperación. Le aconsejó mantener la mente clara antes de actuar y evitar cometer errores impulsivos. Le recordó que lo más importante era hacer lo correcto y confiar en que todo saldría a la luz en su momento. Carolina, profundamente afectada, le agradeció su apoyo y su disposición para acompañarla en un momento tan doloroso. Salvador, con serenidad, le dijo que no debía angustiarse tanto, porque la verdad siempre termina revelándose y que, según su fe, Dios se encarga de mostrarla cuando llega el momento. Luego, con tono reflexivo, le pidió que pensara con calma los pasos que seguirían, asegurándole que juntos encontrarían la manera de enfrentarse a lo que venía. En el convento, Cristina, ansiosa por saber más, le pidió a Ramiro que le dijera el nombre de su madre, que por fin le revelara quién era. Pero él evitó responder de inmediato y cambió el rumbo de la conversación. Le dijo que antes de darle esa información, había algo importante que debía saber. Le explicó que no la había encontrado por casualidad, sino que la había buscado con un propósito. Le aseguró que su madre nunca había intentado contactarla ni mostrar interés alguno por ella. Esas palabras golpearon a Cristina, que con tristeza recordó cómo de niña soñaba con que su madre regresara algún día a buscarla. Ramiro aprovechó la vulnerabilidad de la joven y continuó manipulándola, diciéndole que su madre era una mujer cruel, que siempre la consideró un obstáculo y que, cuando tuvo la oportunidad, decidió deshacerse de ella como si no valiera nada. Cristina, conmovida y dolida por lo que escuchaba, murmuró que entonces su madre nunca la había querido. Ramiro, aprovechando su desconcierto, siguió mintiendo. Le dijo que su madre incluso intentó venderla cuando era pequeña. Al oír eso, Cristina rompió en llanto, incapaz de soportar el peso de esas revelaciones. Ramiro, fingiendo compasión, le dijo que él siempre había querido protegerla, que por eso la había llevado al hospital cuando era niña, con la intención de ponerla a salvo. Explicó que había decidido buscarla después de tantos años para contarle la verdad y evitar que siguiera viviendo con falsas esperanzas sobre una madre que no merecía su amor. Finalmente, le preguntó si, ahora que sabía todo, quería que él la llevara a ver a su madre. Cristina, completamente confundida, no supo qué responder ni cómo procesar todo lo que acababa de escuchar. Por otro lado, Manuel le agradeció a Roberta por haber estado a su lado en los momentos más difíciles. Ella le respondió que no debía darle las gracias, que su apoyo era sincero y que siempre estaría con él para acompañarlo en todo lo que necesitara. Le dijo que era una persona muy especial para ella y que solo quería verlo bien. Manuel confesó que se sentía devastado por lo que estaba ocurriendo con Carolina, que no tenía fuerzas ni claridad para seguir adelante. Roberta, con afecto, le pidió que no se preocupara, que ella lo ayudaría a sanar, asegurándole que no lo presionaría y que solo deseaba verlo tranquilo otra vez. Mientras tanto, Cristina, sin sospechar las mentiras de Ramiro, le agradeció por haberle revelado todo eso. Le confesó que siempre creyó que su madre no estuvo con ella por falta de recursos, pero ahora entendía que las razones eran otras. Ramiro, satisfecho de haberla manipulado, le dijo que lamentaba ser él quien le diera esa dura verdad, pero que era necesario que la conociera. Cristina le creyó cada palabra, sin imaginar que todo lo que acababa de escuchar era una gran mentira. Ramiro continúa ejecutando su plan con precisión, decidido a vengarse de Carolina y hacer que pierda todo lo que ama. Mientras tanto, Cristina, sin sospechar que está siendo manipulada, le agradece profundamente por haberle salvado la vida cuando era una bebé, recordando lo que él mismo le contó. Ramiro le responde con aparente ternura que no quiere verla triste, que en aquel entonces solo quiso protegerla y asegurarse de que nada malo le ocurriera. Le dice que se siente muy orgulloso de verla convertida en una mujer fuerte y exitosa. Luego, con una actitud calculada, le pregunta si pueden seguir viéndose, si podría visitarla o mantener contacto con ella. Cristina, conmovida, acepta y le dice que le gustaría seguir hablándole. Sin embargo, aclara que hay algo que quiere dejar claro, no quiere volver a hablar de su madre. Ramiro sonríe satisfecho, sabiendo que su plan de alejarla de Carolina está funcionando exactamente como lo planeó. Por otro lado, Carlos llega a casa y encuentra a Tamara organizando la ropa del bebé. Ella le explica con tristeza que no sabe qué hacer con todas esas pequeñas prendas que había comprado con tanta ilusión, porque cada vez que las ve siente que se le parte el corazón al recordar que su hijo no nacerá. Carlos intenta consolarla, diciéndole que no se preocupe, que él se encargará de todo. Sin embargo, Tamara reacciona con enojo y le pregunta por qué quiere deshacerse de todo, acusándolo de no haber querido nunca al bebé. Carlos, alterado, le responde que deje de decir mentiras, asegurándole que siempre quiso a su hijo y que lo esperaba con ilusión. Le recuerda que lo sucedido fue consecuencia de su propio descuido, cuando se lanzó hacia el vehículo sin pensar. Pero Tamara, cegada por el dolor, insiste en culparlo a él y le grita que fue el responsable de la muerte del bebé. Desesperado, Carlos le pide perdón, diciéndole que jamás quiso que eso pasara.
Tamara, entre lágrimas y rabia, le responde que su vida era perfecta hasta que Cristina apareció, dejando ver el rencor que siente hacia ella. Mientras tanto, Salvador le pregunta a Carolina si sabe dónde pueden encontrar a Ramiro. Ella le dice que es un hombre peligroso y que no puede permitir que él intente enfrentarlo, temiendo que algo malo ocurra. Pero Salvador insiste con firmeza, asegurándole que ha enfrentado muchas cosas en su vida y que no se dejará intimidar. Le declara que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, sin dudarlo. En ese momento, toma su mano y Carolina queda impactada, sorprendida por el gesto y por darse cuenta de que Salvador aún siente algo profundo por ella. Esa cercanía la conmueve, pero también la llena de incertidumbre ante la intensidad del momento y todo lo que aún los une. Mientras tanto, Manuel y Roberta disfrutan de una velada agradable. Ambos parecen divertirse mucho, compartiendo risas y momentos de complicidad. Manuel continúa bebiendo sin medida, mostrando un entusiasmo que parece más una forma de huir de su dolor. En medio de la conversación, Roberta le pregunta dónde piensa pasar la noche. Manuel le responde que se hospedará en un hotel mientras encuentra un lugar donde quedarse de forma permanente. Roberta, con una mezcla de ternura y deseo de acompañarlo, le pide que la deje estar con él esa noche. La propuesta lo toma por sorpresa, dejándolo momentáneamente sin palabras, sin saber cómo reaccionar ante lo inesperado del ofrecimiento. En otro lugar, Ramiro se encuentra en su casa cuando escucha que tocan la puerta. Al abrir, se sorprende al ver a Carolina junto a Salvador. Impactado, los observa en silencio, hasta que Carolina le dice que no piensa irse hasta que le diga dónde está su hija. Ramiro se burla y pregunta si el sacerdote ha ido para confesarlo. Salvador, con una mirada firme y llena de rabia, le advierte que si no revela el paradero de la muchacha, lo lamentará. Ramiro se ríe y lo provoca, diciéndole que no se meta en asuntos que no son suyos. Luego se vuelve hacia Carolina y, con cinismo, le dice que no puede creer que se haya involucrado con un sacerdote. Sus palabras llenas de burla provocan la furia de Salvador, quien lo toma por el cuello, dispuesto a golpearlo, incapaz de contener más la ira que siente por todo el daño que Ramiro ha causado. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.